Tarda. Moltes gràcies en nom de la secció cinquena. Moltes gràcies a tots els assistents, tant els que estan aquí presents com els que puguin estar connectats de manera online. La veritat és que estem força convençuts que la conferència d'avui la trobarem molt interessant per conèixer amb més profunditat una part molt destacada de la història de Santiago Ramón y Cajal, com van ser els decisius anys que va passar a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, exercint com a catedràtic, com a investigador, i també coneixerem una mica de la seva vessant més humanística en el seu pas per la nostra ciutat. I totes aquestes activitats les va fer a pocs metres d'on estem en aquesta seu, i el doctor Callavet ens il·lustrarà molt detalladament. La veritat és que no podríem tenir millor ponent. El doctor Joaquín Callavet Carracedo és doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en pediatria, acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Saragossa, de la de Catalunya, i tenim l'honor de tenir-lo com a membre de la secció cinquena d'aquesta acadèmia. Destacaré que en el seu discurs d'ingrés com a numerari en la Reial Acadèmia Europea de Tutors va versar justament per fer una mirada en aquest perfil humà i humanista de Ramón y Cajal, que avui ens explicarà, i a més amb qui té en comú el seu origen aragonès. Exacte. No m'estendré en citar el seu esplèndid currículum professional i acadèmic, i sí que m'agradaria destacar també del doctor Callavet la seva vessant com a comunicador i divulgador científic de l'àmbit sanitari, humanístic, de la història de la medicina i de la història de la farmàcia, havent publicat més de 300 articles en aquest àmbit més de divulgació. I obvio, per descomptat, tota la seva trajectòria acadèmica i científica. Per tant, molt agraïts de comptar amb ell i que ens faci aquesta conferència. Molt bé, gràcies. Bona tarda, excel·lentíssima senyora presidenta, molt il·lustres acadèmiques i acadèmics d'aquesta docta acadèmia, familiars, amics, amigues. Agraeixo a la presidenta de la secció cinquena, la querida doctora Pilar Gascón Lecha, les seves amables paraules de presentació. Moltes gràcies per haver-me concedit la paraula. Mentre el doctor Callavet arriba a l'atri per fer la conferència, em permetran que llegeixi unes frases del propi Ramón y Cajal, de la seva autobiografia, en les que diu: resolví al fin, en contra del consejo de mi familia, trasladarme a la ciudad condal. Y acerté en mis presunciones, porque en Barcelona encontré no solo el sereno ambiente indispensable a mis trabajos, sino facilidades imposibles en Zaragoza para organizar un bien provisto laboratorio y publicar folletos ilustrados con litografías y grabados. Precisamente durante los primeros años pasados en la ciudad condal aparecieron las más importantes de mis comunicaciones científicas. Juan vulgui, doctor Callavet. Bueno, hablamos de Santiago Ramón y Cajal, sus decisivos años en Barcelona. Todos saben que Santiago Ramón y Cajal es un científico reconocido universalmente, Premio Nobel de Medicina y doctor honoris causa por 15 universidades, además de otros méritos que no vamos a comentar. Yo creo importante que cuando hablamos de un científico conocer a la persona, ese término tan bonito que deriva de la máscara griega, no es lo que escribe ni lo que dice, sino la imagen que nos da al público, hablar de la persona, además del gran científico y, como muy bien ha dicho la doctora Gascón, el aspecto humanista, porque el aspecto humanista no solamente es un lujo intelectual, sino que puede ser una afición que se aplica a la ciencia, como es el caso de Santiago Ramón y Cajal, pintor, fotógrafo, que le ayudó mucho en sus trabajos científicos. Como dice su discípulo Fernando de Castro, ningún momento de la vida de nuestro gran histólogo supera la importancia del transcurrido en la ciudad condal. Vamos a ver este precioso cuadro de Sorolla que nos dice quién es Santiago Ramón y Cajal en su forma y quizás hasta en su fondo, y no faltan los libros.
Hablaré de 4 puntos, vamos a enmarcar un poco, como decía Solá, porque Cajal es inagotable y hay que enmarcarlo un poquito. Hablaré de la infancia y adolescencia de Cajal. Como pediatra, muy bien ha dicho la doctora Gascón, la infancia es la edad de oro donde todo comienza a proyectarse. Conocer un poco la infancia de Cajal es conocer ya a Santiago Ramón y Cajal. Fue mal estudiante y con conductas violentas. Como castigo a sus malas notas, fue aprendiz de barbero y zapatero. No veía el futuro claro su padre, Justo Ramón, y quería lo menos un oficio para andar por el mundo. Estuvo algunos días en la cárcel de Ayerbe incluido, o sea, son buenos antecedentes. Bajo la tutela permanente de su padre consiguió terminar el bachillerato en Huesca y comenzar sus estudios de medicina en Zaragoza. Tuvo que trabajar fuerte su padre. Segundo punto que desarrollaré, su licenciatura, doctorado y, al tercer intento, catedrático en Valencia. Hablaremos de sus años decisivos en Zaragoza y aquí en Barcelona es donde tiene su... Son decisivos en Zaragoza en cuanto que consigue la cátedra, son decisivos en Barcelona en cuanto a que hace su mejor trabajo para orientar su futuro. Y como ha comentado la doctora Gascón, unas pinceladas como médico humanista. Médico humanista destacando sus otros yo que nos decía Machado, escritor, fotógrafo, pintor, dibujante. Fue nombrado académico de la Real Academia de la Lengua. Y insisto que todas estas facetas que comentaremos ligeramente las proyectó en su trabajo. Vamos a ver aquí. Muy bien, aquí tienen Petilla de Aragón, donde nació Santiagué, donde nació Santiago. Santiago Felipe Ramón y Cajal nació el 1 de mayo en Petilla de Aragón, Navarra, una pequeña aldea inserta en la provincia de Zaragoza. Es un poco una historia un poquito especial. Yo he indagado un poco porque me toca como, vamos a decir, como historiador, y hay dos versiones. El rey Pedro II el Católico manejó una cifra de 18.000 mozarabies, que no se sabe si fue un préstamo a cambio de pueblos, una cosa un poco rara, o una partida de cartas, que cuando, cuando se terminó el dinero empezó a jugar con pueblos. Perdió unos cuantos pueblos, algunos se pudo recuperar, pero Petilla de Aragón, cuando lo quiso recuperar, hubo ruido de armas y ya no fue más aragonesa, sino que es Navarra. Bueno, vamos a dejar esta anécdota porque en cualquier sitio era bueno para que naciera Santiago Ramón y Cajal como Petilla de Aragón, donde vivió 2 años. En la actualidad, su casa natal es un museo con dibujos, investigaciones científicas, biblioteca y unos detalles que lo lleva muy bien el doctor Waldes, médico navarro, y digno de ser visitado. ¿Por dónde transcurrió la vida de Cajal? Pues por los diferentes destinos de su padre. ¿Quién era su padre? Justo Ramón. Justo Ramón era el tercero de una familia que por las costumbres aragonesas no heredó nada y solo le tocó trabajar en el campo, y a los 18 años se cansó y fue a trabajar con un farmacéutico de Javier Latre. Ahí creo que empezó a mejorar su lectura, mejorar sus conocimientos y muy pendiente de cómo se movía el tema sanitario, él dijo, yo aquí no me quedo. Empezó a moverse, entre sus movimientos llegó a Barcelona, donde se hizo cirujano barbero, trabajando en una farmacia de Sarriá. Veamos cómo Barcelona está bastante metido en la familia, y ya con este título, vamos a decir sanitariamente menor, pero un título, va a Petilla de Aragón y ahí ya se casa. Entonces, a partir de allí va por Luna, va por La Res, y Santiago pues va detrás. Llega a Valpalmas y entonces en Valpalmas ya parece que Santiago ya tiene un poco de voz propia y comienza a demostrar su habilidad para el estudio, y no le costó mucho, dicen, aprender a leer y a escribir con soltura bajo la mirada atenta de su padre. Su padre, por supuesto, ya se había formado y tenía un gran interés en formar a su hijo, y su padre siempre decía que la ignorancia era la mayor de las desgracias y el enseñar el más noble y grato de los deberes. En aquella época, sociológicamente, estamos por el final del 19, España ha perdido sus colonias, Cuba, etcétera. Se calcula un 75% de analfabetos, lo que teníamos en aquel momento. Nos cuenta que en Valpalmas ya tenía detalles, Santiago ya marcaba detalles, porque no se le ocurrió otra cosa que apalear a un caballo. La era, pues este caballo yo lo apaleo. El caballo no lo tomaba bien, le dio una coz en la cara, lo dejó inconsciente, lo dejó sangrando, creían que había muerto, pero por lo visto resucitó. Pero bueno, ya mostraba detalles, Santiago, de que hacía ciertas cosas a su manera.
En su madurez, ya sereno, reposado, con buena pluma, tiene unas palabras muy bonitas para Valpalmas. Dice, ser niño es lo verdaderamente hermoso en el mundo. Lástima que todo haya sido un fugaz espejismo. Compartir la vida con los árboles, la tierra, los vientos, los pájaros. Entregaría mi sabiduría por volver a ser el niño travieso de Valpalmas. En Valpalmas también tiene un centro, Ramón y Cajal, un museo, quizá no de la entidad de Petilla, pero si buscan el centro Ramón y Cajal en Valpalmas, es presentable. Es mejor, más completo todavía, el de Ayerbe. Es un centro de interpretación de un nivel muy alto que podría estar en cualquier capital de cualquier sitio. Y ahí tenemos algunas fotografías de Cajal con su familia, Justo y Ramón. Ahí el tercero cuando hacía de musculitos, que también tuvo una época así. Por ahí está de médico militar. Bueno, está muy bien. No lo vamos a estudiar porque son 3 plantas, pero es muy digno el centro de interpretación de Ayerbe. En Ayerbe dice que es mi verdadera patria. Recuerda algunos juegos un poco típicos de la edad. Por ejemplo, descalabrarse a pedrada limpia, romper farolas y cristales, asaltar huertos y en la época de vendimia hurtar uvas, higos y melocotones, que eran nuestras ocupaciones favoritas. Este era el perfil, digamos, infantil de Cajal. Claro, con este comportamiento familiar, escolar y social, fue conflictivo también con su padre, que le gustaban las cosas un poco rectas, y estuvo algunos días en la cárcel, porque entre sus juegos también le gustaba algo la pólvora, y tiró alguna pared, así, algún inconveniente, no sé si era alguien significativo del pueblo. Claro, con estas cosas pues pasó algunos días en la cárcel y bastantes días los pasaba en el cuarto oscuro en su casa. Su madre, Antonia Cajal, le llevaba a hurtadillas pan con aceite al cuarto oscuro cuando su padre le castigaba por alguna fechoría. Y pensando en su madre, Cajal nos dejó estas tiernas notas. Para el alivio del alma, más vale una madre que unos cuantos padres. Dejó, dejó escrito otra vez Cajal que Ayerbe es su verdadera patria. Se ve que lo pasó bien, así de claro. Ayerbe le dedicó recientemente este centro de interpretación que les comento y ya llegaba el momento de empezar a estudiar y su padre lo pensó que lo mejor era enderezar a su hijo en el Colegio de los Escolapios, una orden muy prestigiosa y aunque no acertaron con ellos, José de Calasanz pues es alguien a considerar y agradecer lo que nos aporta en pedagogía. Pero el padre Jacinto era del tema de la letra con sangre entra, más o menos. Había represión y obediencia absoluta a la jerarquía educativa. La experiencia fue muy negativa porque además pasaba muchos días, entre los castigos estaba el quitarle la comida, ¿eh? Entonces, hemos dicho que siempre está esta doble faceta de él, la de trasto, por decirlo así, pero la de muy sensible. Era un estudiante poco sociable y muy sensible, gran admirador de la naturaleza, un enorme cariño a los animales, especialmente por los pájaros, y una gran afición al dibujo y a la pintura. Amaba la naturaleza y la libertad, daba largos paseos por el río Aragón en Jaca. Así las cosas, aprobando el ingreso de no sé qué maneras, pero su padre vio que no era el sitio adecuado y fueron a Huesca. Fue el próximo destino y conflicto va, conflicto viene con su padre y con los profesores, unos dibujos, unas caricaturas, unos problemas. Su padre le coloca como aprendiz de barbero con el señor Acisclo, que además se llevó muy bien con él porque le hacía poemas, dibujos a sus amigas, o sea, encajó bien socialmente. Ya volvió a estudiar después de perder algún curso y mirando el porvenir, también otra vez las circunstancias padre-hijo, familia-hijo, hace que hiciera el oficio de zapatero en Gurrea de Gállego y después en Ayerbe. Pero ahí por donde demostró que sus manitas eran buenas y hacía unos botines muy cotizados en el entorno, hasta el punto que Pedrín Coarasa le da un contrato para varios años, le dice a su padre, tienes un hijo que es una maravilla, contrato para varios años. Dice, no, lo que yo quiero es que estudie. Entonces el hijo dice, yo estoy bien en la zapatería, entonces pues ponme a dibujo con, en fin, con León Abadías, un discípulo de Madrazo, que dice, bueno, de acuerdo, pues estudia y ve con Abadía. Entonces, no solo le fueron bien los botines, sino que se enamoró, entre comillas, de su alumno León Abadías, porque es el mejor alumno que no había tenido nunca, y le dice que fuera a San Fernando, Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes, donde había estudiado León Abadías. Entonces, bueno, le dice su padre que cuando
Cuando sea médico ya veremos a ver lo que piensa, pero de momento no. Incluso su padre le hizo una prueba por ahí con un pintor, no sé si estaba un poco preparada la situación, y le dijo que con esos dibujos que presentaba que no pensara ser pintor, que no lo sería nunca. Entonces le sirvió de apoyo a su padre para decir, sigue estudiando. Bueno, termina el bachillerato, que debió ser un éxito interesante poderlo hacer. Pierde 2 cursos o 3, pero acaba el bachillerato. Bien. Ya estamos en Zaragoza. Llega a Zaragoza, ya su padre se había desplazado a Zaragoza porque ya era médico, había terminado la licenciatura, hablo del padre, en Valencia, había hecho el doctorado en Madrid, atención, y en Zaragoza tenía una plaza de profesor en anatomía. O sea, de estar a los 18 años, no diría que analfabeto prácticamente, en Javier Relatre con un farmacéutico, empieza a desarrollar su carrera y acaba doctor y de profesor. Quiero decir, los genes de Santiago creo que no eran malos, lo que pasa es que había que despertarlos, ¿no? En Zaragoza cursa los estudios de medicina, obtuvo el título de médico, vivió 15 años en Zaragoza siempre bajo la tutela paterna. Entre el cuadro de profesores estaba su padre como profesor de anatomía, destacó en estudios anatómicos y no se enamora, digamos, un poco de sus estudios de Zaragoza, pero recuerda a Manuel Daína y Genaro Casas, son personas muy importantes en este ámbito. Vamos a ver, termina su carrera, ¿no? Podríamos entretenernos más, pero nos centraremos más aquí en Barcelona. Aprueba las oposiciones de sanidad militar y fue destinado a Cuba, contra la opinión de su padre. Una experiencia muy dura, donde contrajo el paludismo y debió regresar a Zaragoza. Disentería, paludismo y al poco tiempo tuberculosis. Quiero decir que Cuba no le sentó nada bien, pero bueno, curó en el balneario de Panticosa, en San Juan de la Peña, con su hermana Pabla, y supo superar estos momentos importantes de su vida. Su padre le dice a opositar y a opositar. Entonces prepara oposiciones a la cátedra de anatomía descriptiva en Granada y en Zaragoza, y el fracaso es completo, pero queda amortiguado, perdón, por la obtención de una oposición en tono menor de director de museos anatómicos. A lo mejor el padre tuvo que ver algo, bueno, y los méritos propios de él. Pero hay un momento que además de director de museos anatómicos encuentra algo muy importante en su vida, muy decisivo, que es con frecuencia puede suceder, que es que encuentra a Silveria Fañanás. Entró en su vida Silveria Fañanás, que enriqueció su existencia. Había nacido en Huesca y se habían conocido en el instituto, aunque comentarios posteriores de lo poco que hablaba Silveria es que huían de él como de la peste, porque era de los trastos peores que corrían por la clase. Pero bueno, se habían conocido y por las circunstancias de la vida se vuelven a encontrar. Silveria Fañanás fue mi más preciado bálsamo y sostén. Fue la mejor compañera de su vida. Se casaron en Zaragoza, en la iglesia de San Pablo, en contra de la opinión de los padres. Los padres no querían a Silveria. No acudieron a su boda, sí que acudió su hermano Pedro, que en algún momento lo comentaremos. Hay que doctorarse en Madrid. Su padre le insiste que hace falta opinar, hace falta opositar. Opina que la oposición es fundamental, le insiste, y prepara 3 oposiciones en las que va. eh, bueno, primero termina el doctorado sobre la patogenia de la inflamación, consigue un aprobado, va por libre, no fue muy brillante, digamos, para él el tema del doctorado, pero fue un momento muy importante que en Madrid visita el laboratorio de Aureliano Maestre de San Juan, fundador de la Sociedad Histológica Española, y detecta a través del microscopio un mundo infinitamente pequeño y sugestivo. Fue un encuentro, no sé, porque él estaba con la anatomía, digamos, macroscópica de su padre, ¿no? Huesos, músculos y tendones. Y de pronto introducirse en el mundo histológico, sobre todo coincidiendo con Luis Simarro, un psiquiatra y un histólogo, fue un punto fundamental para él. Los estudios fueron un aprobado justito, porque además, al ser por libre, cuando fue a Madrid habían cambiado dos temas de los 3, a los libres no les habían comunicado, un poquito desastre. Pero bueno, tiene ese contacto y encuentra a Simarro, que le informa a Cajal de los métodos de tinción de los cortes de tejido nervioso ideados por Camilo Golgi y que había aprendido en París junto a Rambier. Rambier es un poco el alma de la historia porque era un discípulo de Claude Bernard y, según dicen los entendidos, era el que pasa la histología descriptiva a la histología experimental. Este núcleo parisino, como no, en tanto por
Golgi como por Simarro son los que confluyen y se alimenta, digamos, en este momento y toma contacto Cajal con estas grandes figuras y se va acercando cada vez más a la histología. Bueno, al tercer intento saca la cátedra de Valencia, que como dice el titular, nemine discrepante. Ahí no tuvo problemas porque hubo unanimidad. Y creo que además en el tribunal estaba nada menos que José de Letamendi, que esto es de grata memoria aquí en Barcelona. A Valencia llega como catedrático numerario por oposición de Anatomía General y Descriptiva en diciembre del 83, 32 años. Colabora con Juan Bartual, o Juan Bartual colabora con él porque es su ayudante, digamos. Cultivó la técnica histológica, mejorando notablemente el método de Golgi que aprendió en Madrid, como hemos dicho con Simarro, y según refiere, comenzó a ser fecundo en el 87 en Valencia. O sea, Valencia es muy importante en la historia de Cajal porque va dejando un poquito la anatomía macroscópica y se va hacia la microscópica. Es un momento, seré breve porque si no sería muy extenso, donde la medicina se va haciendo científica. La anatomía de Bichat, la fisiopatología de Claude Bernard y Magendie y la etiopatogenia de Pasteur, de Koch y de Klebs. Quiero decir que es en ese momento donde se está moviendo Cajal y donde la histología va cogiendo entidad, la microbiología, la bacteriología. Tuvo discrepancias con Jaime Ferrán, bastantes y profundas, sobre la vacuna anticolérica. Antes comentábamos con Pilar que Aristóteles dice que al ceramista no le gusta el ceramista, ¿verdad? Esto me parece que es extensivo a muchos campos. Así lo hace constar en su trabajo el microbio vírgula del cólera y las inoculaciones profilácticas. La Diputación de Zaragoza le encarga este trabajo. Vamos a decir que Ferrán habla de gérmenes vivos, Cajal habla de otros gérmenes. Lo que sí es cierto es que entre uno y otro, Salomón y Smith se aprovechan de las discusiones y le dieron su nombre a la vacuna del cólera cuando le debía corresponder, creo que a ellos dos. En Valencia abandona la anatomía descriptiva y se interesa por la bacteriología y por la histología y el microscopio. También hay un punto interesante en Cajal que es el hipnotismo. O sea, en aquellos momentos Cajal es contemporáneo de Freud. Entonces, eran los tiempos cuando Pinel libera las cadenas de los enfermos mentales que estaban todos contra la pared y dicen que merecen diálogo y observación. Eran los tiempos de Charcot, el catedrático de las hipnosis, ¿verdad? Bueno, él se aficiona por esto y creo que tiene su éxito. Recibe mucha gente en su casa. Cuentan que uno de los hijos que tuvo en Valencia con Silveria, la relajación en el parto pues le ayudó bastante. Bueno, está bien. De todas maneras, es muy concreto en sus experiencias y después de hacer una síntesis de lo que le aportaba el hipnotismo, nos deja una frase un poco lapidaria que precisamente hoy la publica La Vanguardia. Si alguno de ustedes quiere meterse en La Vanguardia digital, pues Joaquín Callavet habla de los maestros de Cajal, o fue ayer, no sé, entre hoy y ayer. Le leo la frase que es lo más importante. Desilusión dolorosa al considerar el tan decantado cerebro humano, la obra maestra de la creación, que adolece del enorme defecto de su gran capacidad de sugestión, defecto por el que hasta la más excelsa inteligencia puede en ocasiones convertirse, por acción de hábiles sugestionadores, oradores, políticos, guerreros o apóstoles, en humilde y pasivo instrumento de delirios, ambiciones o codicias. Me parece que tiene mucha actualidad siempre esta frase. Bueno, el segundo punto, donde vamos a centrarnos un poquito más, pero hay que conocer un poquito la trayectoria, Zaragoza, Valencia, Barcelona. Nos dice Fernando de Castro, eminente discípulo, que en ningún momento de la vida de nuestro gran histólogo, y lo he dicho al principio, no me importa repetirlo, supera la importancia del transcurrido en la ciudad condal. Aquí es donde también pueden consultar en La Vanguardia si les parece conveniente porque se nombra esto también. Como leía la doctora Pilar Gascón, acerté en mis presunciones, nos dice Cajal, porque en Barcelona encontré no solo el sereno ambiente indispensable a mis trabajos, sino facilidades imposibles en Zaragoza para organizar un buen laboratorio y publicar folletos ilustrados con litografías y grabados. Precisamente durante los primeros años pasados en la ciudad condal aparecieron las más importantes comunicaciones científicas, que superan las 60 comunicaciones, pero hay una que es clave.
En aquella época la Facultad de Medicina estaba en la calle del Carmen, vea que no estaba muy lejos, en un edificio neoclásico de Ventura Rodríguez. Para ir a su DNI, Buenaventura Rodríguez. Actualmente es la sede de la Real Academia de Medicina de Cataluña, que preside el doctor Vilardell, buen amigo, admirado, respetado y querido amigo, y de la que tengo el honor de ser miembro. Allí comunicó sus hallazgos en el año 1892. Aquí tienen un gran cuadro de una gran persona como fue Luis Imarro, que le ayudó mucho en su etapa madrileña y el que le conectó un poquito con el método de Golgi y con Rambier en París. Estamos hablando de la antigua Facultad de Medicina, hoy Real Academia de Medicina de Cataluña, la sala Gimbernat, esto es una joya. Recuerdo al doctor Bombí, que también enamorado de estos temas arquitectónicos, que indagó para ver qué anfiteatros estaban por Europa de esta categoría, y tenemos el de Padua, donde anduvo Galileo, muy interesante. Está también el de Bolonia, el Archigimnasio de Bolonia, que se quemó y se restauró completamente, pero atención, ni el de Bolonia ni el de Padua están activos. El Gimbernat, el de Barcelona, sí. Su primer alojamiento fue en la calle Riera Alta, se le cita también en la calle Notariado, hablaremos un poquito de detalle, calle de la Cera y calle Consejo de Ciento. En el 304 creo que nació su hijo Luis, cuando volvió de las oposiciones en Madrid. En sus memorias habla de una casa en la calle Bruc, que yo no he podido localizar y me he interesado por muchos caminos a ver si la encontraba, en cuyo jardín tenía animales para sus experimentaciones. Habla del claustro de profesores con los que se conectó muy bien, el doctor Ramón Coll y Pujol, titular de Fisiología, y apasionado de trabajos histológicos y microbiológicos, que era lo que en ese momento, digamos, se llevaba a nivel de los avances de la medicina científica. También Carlos Sillón y Ortiz, que a partir de 1850 había editado un tratado de histología. Quiere decir que no llegó aquí, digamos, a enseñar histología, aunque todo es bueno a nivel de colaboración. Encontró un sustrato histológico, por decirlo así, en Barcelona, que le permitió muy bien llevar a cabo sus investigaciones. Al incorporar a la Facultad de Medicina, de todas maneras, no había laboratorio de histología. Le cedieron un espacio en las guardillas de la facultad y se dotó de buenos microscopios, un Leith, un Reicher y un Natchet y el microscopio Zeiss, que le había obsequiado la Diputación de Zaragoza por sus trabajos sobre el cólera en Valencia. Disponía de micrótomos de congelación y uno de deslizamiento. Entre los profesores del claustro que compartían experiencias con Cajal estaba Pi Suñer, catedrático de Patología General, Ignacio Valentí, Rafael Rodríguez Méndez. Todavía son nombres, ¿verdad?, que van sonando un poquito en la historia, en la buena historia de la medicina de aquí de Cataluña. Vamos a ver, la Real Academia de Medicina de Cataluña, que desde luego es la sala noble, seguramente en este atril, no sé si tiene luz, bueno, en este atril seguramente puede ser que es donde leyera en 1892 los hallazgos sobre la sinapsis neuronal. En 1892 expone en una sesión científica, la teoría de neuronal. Y nos dice: no olvidaré jamás que allí, en el pequeño laboratorio micrográfico dispuesto para mi trabajo en el viejo hospital de la Santa Cruz, efectuase los primeros descubrimientos. Hay un año importante para Cajal, que es el 1888 de la Exposición Internacional de Barcelona. Si consultan mi bibliografía, hay muchos que dicen que en el 88 es cuando descubrió todo, y ahí llega el trabajo que le permitió luego el Nobel. No, no es exacto. Participa en esta exposición porque hay una circular de Sillones que por favor tenemos que participar, y él presenta una colección de preparaciones histológicas en un armario que él mismo había diseñado y unos dibujos que todavía se conservan. Entonces el tribunal de la exposición del 88 dice: la calidad y novedad de los preparados fue tal que a juicio del Tribunal Internacional de Premios merecieron la concesión de una medalla de oro y su diploma correspondiente. Esto fue en el 88. Respecto a investigaciones, de vez en cuando en sus memorias yo les recomiendo a todos que lean todo lo que puedan, pero mi infancia y juventud, cuando cuenta todas estas cosas, es de una calidad literaria y una calidad humana, y con los puntos científicos convenientes y su filosofía personal humanística. Toda obra importante, nos dice Cajal, es fruto de una pasión al servicio de una idea.
Siguiendo sus investigaciones del método de Golgi, que conoció en Madrid con Luis Imarro y que practicó en Valencia con Bartual, hace algo nuevo, no se limita a repetir. Optó por aplicar el método embriológico, es decir, el desarrollo de las células animales muy jóvenes o recién nacidos, que no habían hecho otros investigadores. También estas, al ser material, digamos, embrionario, las expansiones y ramificaciones son más fáciles de observar hasta su terminación. También lo aplica al embrión humano en cerebro, cerebelo, bulbo y médula. Esta fue una de las claves por las que consiguió los resultados que consiguió. Modifica también el método de tinción de Golgi y hace una variación agregando bicromato potásico al ácido ósmico. Es algo que le permitió avanzar en su trabajo. Fruto de su trabajo, atención, tengo aquí en negritas, Cajal dice, Santiago, Ramón y Cajal dice, cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo. Hasta aquel momento se creía que era una red, una tela de araña perfectamente interconectada, y de pronto Cajal dice no, son células aparte y se comunican solo por contacto. Bien, había cambiado la filosofía del sistema, no, la filosofía no, la anatomía, la fisiología y todo lo que ustedes quieran del sistema nervioso. Cajal demuestra que las neuronas no están unidas en red, sino que son independientes y se unen por contacto. Hay un espacio libre entre las neuronas. Había pronunciado el primer postulado de la actual fisiología del sistema nervioso. Aquí quiero citar a Pasteur porque siempre era una casualidad, quizá un toque periodístico o televisivo, ahí un momento. No, el azar solo favorece a las mentes preparadas. El genio inicia las obras y solo el trabajo las termina, nos dice yo. Los genios, esto lo dijo Cajal, no se doblegan a reglas escritas y prefieren hacerlas ellos mismos. Este hallazgo de él en el microscopio normal, vamos a decirlo, para los que no sean médicos, sanitarios, farmacéuticos, decir que un microscopio normal aumenta unas 2000 veces. Cuando el microscopio electrónico, que llega al 1.000.000 de aumentos, no hace más que confirmar todo lo que Cajal había propuesto. Este hallazgo, aquí tenemos a Kelliker, ahora vamos a hablar bien de él. Después de ese gran hallazgo dice, bueno, esto tengo que proyectarlo. Crea una revista trimestral de histología normal y patológica. Lógicamente nadie le subvenciona, esto es muy normal, ¿verdad, Pilar? Y hace 60 ejemplares de su pecunio y lo dedica a investigadores extranjeros. Ya había tenido algunos contactos con sus contactos barceloneses de aquí y también con Madrid, que no perdía el contacto con Simarro. Y se entera, le comunican que la Sociedad Anatómica Alemana, que es la más importante del momento, era anatomía, pero también era histología, era esa anatomía que iba creciendo en histología, que iba creciendo en microbiología, que iba creciendo, y ahí tenemos a Koch, a Pasteur, a Klebs. Bien, en 1889 se reúnen, por supuesto paga su viaje, que era bastante importante. Su padre pues, acepta toda la familia que tenía, que ya eran, me parece, 5 hijos, están en Zaragoza, bien, toda la logística que supone un viaje de estas características. No recibe ayudas y cuando llega ya, todo humilde, con un francés muy rudimentario, que era lo que manejaba, al final, por cortesía, se le acerca, entre otros, este señor Colliker y se queda así. Se queda, vamos a hablar en término coloquial, se queda pasmadito, maravillado de lo que ha dicho y de lo que demuestra, y con la metodología, la vertebración, todos los detalles de su hallazgo, hasta el punto de que estudia español, Colliker, y difunde la obra por toda Europa y en todos los sitios de Cajal, porque es que cambia todo lo que era el sistema nervioso hasta el momento. Cajal, muy feliz, regresa y comienza a preparar el manual de anatomía patológica y en la fase suya barcelonesa tiene registrados 54 trabajos científicos. Esto es un golpe en toda Europa, en todo el mundo científico. Hay una frase bastante expresiva de Van Heusen, una de las figuras del momento, que dice: los laboratorios de anatomía estaban en evolución. Todos queríamos aportar nuestra piedra al edificio nuevo que bajo el impulso de Cajal resultaba grandioso. Todos querían aportar nuestra piedra al edificio nuevo que bajo el impulso de Cajal resultaba grandioso. Bellas palabras realmente. Cajal, en sus escritos, ¿verdad?, habla así de su pasión investigadora.
qué bueno es trabajar en lo que a uno le gusta. No sé, yo por algún sitio oí que trabajar en lo que a uno le gusta es un sueldo, aunque no sea una nómina, pero con un sueldo se trabaja muy a gusto y que la nómina sea la conveniente. Cajal habla así de su pasión. Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos colores, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, la misteriosa mariposa del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Vamos a ver, no solo trabajaba con su microscopio en Barcelona, tenía otros ambientes en su entorno, su familia, sus discípulos, su hermano, estaban las tertulias, Silveria Fañanás, mi más preciado balsa en mi sostén. Tuvieron 7 hijos, Fe, Santiago, Enriqueta, que falleció desgraciadamente en Barcelona, Pabla, Jorja, ¿eh? No, no es muy corriente este, pero Pabla, Jorja, Pilar y Luis. Debió convivir, estamos hablando de Silveria Fañanás, con un científico que sacrificó toda su vocación, familia, tiempo, dinero y aficiones. Silveria tuvo momentos de intenso dolor. Su hijo mayor, Santiago, padeció una fiebre tifoidea grave que le afectó al desarrollo mental y lesionó su corazón de tal forma que 15 años después fue la causa de su muerte. Tenía gran semejanza con su padre, que había puesto grandes esperanzas. Ya estaba en Madrid cuando falleció. Le había puesto una librería en la calle Huertas, al lado de la Plaza Santa Ana. En Barcelona falleció su hija Enriqueta. La meningitis tuberculosa era inexorable, no teníamos muchos recursos terapéuticos entonces. Enriqueta murió en la calle Notariado número 7, piso segundo derecha. Entre los que la atendieron fue Pisuñer, máxima figura del momento. Una placa recuerda el paso de Santiago por aquí. En Zaragoza, Silveria Fañanás tiene dedicada una calle. ¿No sería un pecado que en Barcelona se le dedicara otra junto a la de su esposo en el barrio de Gracia? Bien, su hermano Pedro se llevaban muy bien, amigos ya de trastadas, digamos, en la infancia, solo se llevaban 2 años. Fue atraído por la personalidad de Santiago, amigo de juegos y travesuras en la infancia. Tras regresar de sus aventuras americanas, si un día quieren ver un aventurero catedrático, vayan a internet y vean Pedro, Ramón y Cajal. Estuvo en Uruguay, revolucionario, estuvo castigado, vamos, tuvo la pena de muerte y un cónsul italiano que le perdonó a algún otro, le perdonó a él también. Volvió aquí, se volvió ya buena persona y ya sacó 2 cátedras. Pero quiero decir que si quieren aventuras con final feliz, busquen Pedro Ramón y Cajal, que no tiene desperdicio. Preparó el doctorado para optar a una cátedra de histología que la consiguió en la Universidad de Cádiz. Posteriormente se trasladó a Zaragoza, donde transcurrió el resto de su vida con mucho éxito y por circunstancias de la vida como catedrático de ginecología. Tuvo un gran éxito en su clínica en la calle de Costa. Bueno, pues esta es Silveria Fañanás, de lo que hemos contado. Yo creo que sin su padre y sin Silveria, como tantas personas podemos decir, ¿no? Pues no estaríamos hablando de él aquí. Aquí está en su fase de Barcelona como investigador, muy característico de él, pues sus microscopios y su trabajo. Los discípulos, tuvo algunos discípulos aquí, lógicamente la Escuela de Cajal se hace en Madrid, pero aquí tuvo discípulos importantes. Los que enseñan a los estudiantes que la ciencia no deja sitio a la estética van por el camino de la mediocridad. Esta es una de las frases de Santiago Ramón y Cajal. Él lo decía, deseos de inocular la investigación a sus alumnos. A Durán Ventosa, Pi, Gibert, Gil Saltor, que llegó a ser profesor de histología en Zaragoza, Sala y Pons, que realizó interesantes investigaciones, Bofill, gran naturalista, todos eran discípulos suyos que iban a su casa y aprendían algo más de lo que veían en clase. Las tertulias, un gran tertuliano. Montesquieu ya nos decía que el comercio con las gentes del espíritu nos da una educación perpetua. Este Montesquieu, ya saben ustedes que es el de la separación de poderes. Parece que no está muy actual su figura. Consideraba a Cajal importante el oreo enriquecedor de las peñas, especialmente al hombre de laboratorio, a fin de no llegar a un enquistamiento intelectual por aislamiento. En sus memorias, que estaba en la calle Pelayo, La Pajarera, dice: solo los ricos, es decir, los escuetamente capitalistas y las malas personas, serán cuidadosamente eliminadas. La buena peña supone un atinado reparto de papeles. Acudió al Café Pelayo, que era en Pelayo Ramblas,
cerrado el Café Pelayo, pasó al gran café del siglo XXI que los barceloneses llamaban La Pajarera. Parece que estaba, digamos, en la ronda Corte Inglés, un poquito comenzando el Paseo de Gracia. Sergi Gascón, un buen historiador y filólogo, me dice que no me he equivocado. Vale, gracias. También frecuentó el Círculo Ecuestre en su ubicación antigua, que es ahora un poquito Fontanellas, Corte Inglés. Por ahí estaba el antiguo Círculo Ecuestre. El año 1892 fue su último año en Barcelona. Con verdadera pena hube de abandonar a tan excelentes amigos y con ellos una ciudad donde encontré un ambiente singularmente favorable para la ejecución y publicación de mis trabajos científicos. Con no menos tristeza me despedí de aquella tertulia célebre de La Pajarera, donde en compañía de García de la Cruz, Sbar, Soriano, Villafañé, Castro Pulido, Castello, Don de Buen y otros había pasado ratos inolvidables. De regreso a Barcelona después de una larga estancia en Madrid con motivo de la oposición a cátedra que debió disputar a Luis Imarro, pudo ver a su hijo Luis, nacido durante las oposiciones en la calle del Consejo de Ciento, 304, segundo piso. Vamos a ver aquí calle Notariado 7, ya ven que a los 50 años, por iniciativa de Diego Ferrer, autor del libro Cajal en Barcelona, tras muchísimas gestiones consiguió que tuviera esta placa, que la pueden ver ustedes aquí en Notariado 7. Les cuento una pequeña historia. Un día, con Julia Emperador, mi esposa, que está aquí y también estaba en la consulta como secretaria, me dice, aquí llegan 3 niños, sí, y veo notariado 7. Digo, notariado 7. Digo, vaya, pues que pasen. Una señora encantadora, profesora de francés. Digo, ¿tienen ustedes noticias de Santiago Ramón y Cajal? Dice, sí, es que el piso es nuestro. Notariado 7, segundo, segunda. Digo, ah, sí. Sería mucho pecado pedirles, por favor, si quiere me arrodillo, si podemos ir ahí, por favor, doctor, cuando usted quiera. Un domingo por la mañana fuimos, hicimos varias fotografías, no les quiero exponer todas, pero este era teóricamente el lugar que él tenía como laboratorio para sus pequeñas cosas, independiente del que tuviera la facultad. Subimos arriba, donde Silveria tendería su ropa, fue un rato encantador y como contraprestación, era un domingo, les llevé a la Real Academia de Medicina, que no la conocían, y les enseñé el lugar durante 4 años. Estaba enseñando histología y la cátedra Jim Bernat fue inolvidable. Y yo digo que es que Cajal nos mandó esos 3 chavales para que conociéramos un poco mejor sus pasos por Barcelona. Cierro la idea. Vamos a ver, rasgos humanistas de Santiago Ramón y Cajal. Hay una cosa antes de cerrar la etapa de Barcelona. Se ha escrito que el gran acierto de Barcelona en el 87 fue haber recibido a Cajal en un ambiente en el que pudo desarrollar sus ideas. El gran error de Barcelona se produjo cuando en 1892 permitió que Cajal le abandonase. Vamos a ver, entre los honores recibidos por Cajal está socio de honor de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Los buenos oficios de Marc Xifró y de Ángel Gallegos, como de todas las secretarías de ambas academias, hizo que, no les voy a leer las 4 páginas, pero este es el acta en 1912, donde interviniendo 5 o 6 doctores, finalmente se le concede el título de socio de honor a Santiago Ramón y Cajal, que considero muy merecido. Esta es una fotografía, aquí ven ustedes a Cajal con su familia. Hablaré finalmente de los rasgos humanistas de Santiago Ramón y Cajal. Ya hemos comentado algo el concepto de humanista. Eso de ser humanista, pues es una actitud, un saber del médico que trata de practicar y entender la medicina más allá del estado biológico de sus pacientes. Una cosa es la biología y otra cosa es saber lo del entorno, otra cosa es aplicar los conocimientos extracientíficos en el bien del paciente, en el diagnóstico, en la compasión, en el respeto, en la prudencia y en todas las armas positivas para curar, aliviar o consolar. La psicología, la ética, la antropología, la sociología, la historia, el arte, la estética, aplicadas siempre al mejor conocimiento y comunicación con el enfermo. Hay algo reciente que nos ha traído la bioética que va muy bien y que es muy expresivo. La ciencia es axiológicamente neutra, o sea, no tiene valores. La ciencia puede decir lo que es exacto, pero ¿quién tiene que decir lo que es bueno y justo? Esto lo dice la bioética, esto lo dicen las humanidades. La bioética ha entrado en la rama de las humanidades.
Vean la diapositiva de la familia de Cajal. Entre sus aficiones también estaba la autofotografía, tiene muchísimas y de una calidad muy aceptable. Es muy aceptable, hablando de ciencia y de humanidades, el panegírico que, en homenaje a José Echegaray, ingeniero, matemático y escritor. Yo siempre suelo preguntar si alguien ha leído El Gran Galeoto, que le dieron el premio Nobel a Echegaray. Yo no lo he leído, pero creo que casi nadie. Pero si alguien lo ha leído, creo que debe ser un buen libro, El Gran Galeoto. Pero era un ingeniero, matemático y escritor, que se ve que el editor no trabajó muy bien su obra. Y esto le dijo Santiago Ramón y Cajal a, a este Echegaray, José de Echegaray. Se asombran algunos de que un ingeniero, un físico, un geómetra haya cultivado tan primorosamente la poesía, pero a quienes admiren tan feliz conjunción de facultades, se les podría preguntar si conocen por casualidad algún talento científico que no tenga algo de poeta. ¿Qué es en definitiva la ciencia, sino una poesía honda, clarividente e infinitamente ambiciosa? Esto nos dice de la ciencia y de la poesía Ramón y Cajal. Lector, un gran lector. Descubre una biblioteca en el desván de un vecino pastelero de ayer. En su casa, don Ramón prohibía las lecturas, que no fueran las del instituto, ¿no? Entonces, estando en una buhardilla, en el altillo, en la terraza, pues él salta de una ventana a la otra y se encuentra, atención, obras de Víctor Hugo, como Notre Dame de París, Graciela de Lamartine, Los Mártires, Atela y Sactas de Chateaubriand, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Era un vecino pastelero de ayer, se llama Codiuras, era el señor Codiuras, que se ve que tenía la ventana abierta en verano y aprovechó Cajal para darse un paseo por ahí. Entonces los leía, los dejaba cuidadosamente y se formó en literatura también con el Robinson Crusoe de Defoe, El Quijote de Cervantes. El Quijote le gustó bastante, fue un libro que le impactó, y el Robinson Crusoe lo quiso actualizar en una pequeña isla que hace el río Gallego en su recorrido. Entre sus experiencias también fue crear una isla especial al estilo de las de Robinson Crusoe. Estos libros marcan también su vida, como él reconocerá, por ejemplo, la etapa de médico militar en Cuba, donde le fue tan mal. Dice, para ser sincero, declaro que además del sentido de ver, me arrastró a Cuba las visiones luminosas de las novelas románticas, el afán de aventuras peregrinas, bastante habituales en su currículum, el ansia de contemplar costumbres y paisajes exóticos. Vamos a ver. Sí, aquí vamos a hablar del Cajal dibujante. Hay dos fases en Cajal. Una con León Abadías, que intenta, digamos, pues, él con León Abadías lo que hace es copiar todas las obras clásicas, ¿no? Pero, digamos, verle la impronta de la iniciativa del dibujo libre, yo en las obras que he visto no. Ahora, ¿qué hubiera pasado en San Fernando? En San Fernando pasaron por allí Picasso y pasó por ahí Dalí. Entonces el misterio de San Fernando no lo pudo ver Cajal. Ahora, lo que sí es cierto es que como dibujante anatomista tiene una gran calidad. Hubo un momento en que Cajal quiso dedicarse al dibujo y lo exigió, como hemos dicho. Los progresos en dibujo fueron muy notables y la propuesta de León de Abadía era para San Fernando en Madrid. Su padre contesta, cuando sea médico ya podrá viajar por las quimeras del arte. Este era su padre y así quedaron las cosas. Como dibujante anatomista, ven ustedes que tuvo un gran éxito. Y habla así su hermano Pedro. Después de muchos años de pugna entre mi padre y Santiago, vino la compenetración. Mi padre regía la cátedra de disección de anatomía e interesó a mi hermano por los dibujos anatómicos. Mi padre hacía la preparación y mi hermano la copiaba. Entró mi hermano en el Alcázar de la Ciencia con todos los honores. No solamente esto, sino sus dibujos al microscopio son de gran valor pedagógico y los dibujos anatómicos de gran calidad artística y pedagógica. Cajal nos habla así, siempre, ¿verdad?, en su fase madura, en sus charlas de café, en el mundo a los 80 años, en mi infancia y mi juventud. Habla de su pasión por el microscopio y por la neurología. Como el entomólogo a la caza de mariposa de vistosos colores, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes. La misteriosa mariposa del alma, cuyo batir de alas, quién sabe, si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. No está mal repetir, aunque lo bello se puede repetir dos veces. Hablamos algo de fotógrafo. El arte de la fotografía lo conoce en Huesca con unos fotógrafos ambulantes. Se entusiasmó con la fotografía y llegó a publicar
la fotografía de los colores, un pionero en España en esta materia. Fue un pionero y la aplicó a la investigación científica. Otra conexión, humanidades-ciencia. A nivel personal pasó momentos difíciles, como todos pasamos, ¿no? Pues vamos a decir, depresivos o subdepresivos, y olvidó muchas mortificaciones gracias a un buen cliché y muchas pesadumbres amortiguaron gracias a una feliz excursión fotográfica. Comprendí que todo entramado vital residía en la anatomía. Iba dibujando y fotografiando el enigma de la vida. Me adentraba con el deleite en aquellos códigos, los marcadores de la enfermedad, la vida y la muerte. Un buen escritor también, Cajal, tiene editadas 6 obras de tema literario y científico literario, cuentos de vacaciones, como narraciones pseudocientíficas, la psicología de los artistas, el mundo visto a los 80 años, las charlas de café, un libro de madurez donde abundan máximas y aforismos, un pequeño homenaje a la tertulia del café suizo de Madrid. Nunca dejó las tertulias. Mi infancia y juventud narra sus recuerdos de infancia hasta Zaragoza, el viaje a Cuba y el regreso a Zaragoza, enfermo de paludismo y de tuberculosis, comienza su doctorado y las oposiciones. Muy interesante mi infancia y juventud. Para mí, literariamente es el que elegiría. Reglas y consejos de investigación científica, los tónicos de la voluntad. Severo Ochoa nos dice que es la obra más literaria de sus producciones científicas y la más científica de sus obras literarias. Gregorio Marañón dijo que es un evangelio de la santa busca de la verdad. Cajal fue nombrado, como hemos dicho, académico de número de la Real Academia de la Lengua, pero no llegó a leer su discurso, por tanto no ocupó su salón ni su medalla. Como amante de la filosofía nos dice, en mi afán por saber acerca de Dios, el alma, la sustancia, el conocimiento, el mundo y la vida, quise saber lo que habían averiguado los pensadores más avanzados, Locke y las libertades elementales, los idealistas Berkeley y Fichte, el empirista Hume, el criticista Kant y Balmes, el filósofo del sentido común, y Comte, creador del positivismo, el amor como principio, el orden como fundamento y el positivismo como fin, que tuvo una gran proyección en el mundo científico del momento. Y ya paso a las consideraciones finales para decir que, a modo de síntesis, Cajal fue un mal estudiante con problemas de conducta, fue conducido por su padre y consiguió ser bachiller, médico, doctor y catedrático. Supo ver aptitudes, supo ver actitudes, supo ver el tema y supo ver la ocasión de aplicarlo. Eso es un pedagogo, que en este caso es su padre. Y saber que los diagnósticos precoces no deben ser nunca pronósticos prematuros. Este nunca será nada. Lo último que se le debe decir a una persona en camino. Su estancia de 4 años en Barcelona como catedrático fue determinante, continuando y mejorando el método de Golgi para la tinción de tejidos, con el que abrió un nuevo campo a las neurociencias. Son muchos los que opinan, y yo uno más, que la neurona debería ser la neurona de Cajal, con más méritos que los de Valdeyer, que con todos los respetos, para mí no alcanza el nivel que alcanzó Cajal y es el que se le atribuyó la denominación de neurona. Su faceta de médico humanista engrandece su figura científica. Su libro Tónicos de la Voluntad debería obsequiarse a todos los que acceden a la universidad por su contenido pedagógico. Vuelvo a decir respecto a la ciencia que puede decir lo que es exacto, pero no lo justo y humano. Las humanidades sí pueden decir lo justo y humano, como la bioética, y la ciencia y las humanidades pueden complementarse perfectamente. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí están Santiago y Ana, que son los que me condujeron junto a Julia, pues a Petilla de Aragón, y aquí pues le rendimos un homenaje a don Santiago. Don Santiago murió un 17 de octubre de 1934 a las 11 menos cuarto de la noche. Me permito añadir hoy, 11 de febrero de 2026, es decir, 33.355 días después de su fallecimiento, todos los días son buenos para recordar a Cajal, que aunque su luz se haya apagado, el resplandor de sus pasos sigue iluminando nuestro camino. Como dice un proverbio japonés, Cajal es un árbol que cubre de flores a quien lo remueve. Como reconocimiento global a su padre, que vieron que la relación tampoco fue perfecta, pero en su madurez escribió estas palabras para su padre. No puedo quejarme de la herencia biológica paterna.
Me legó cualidades morales a las que tanto debo: la religión de la voluntad soberana, la fe en el trabajo, la convicción en el esfuerzo, la hermosa ambición de ser algo, la de no reparar en sacrificios, no torcer la trayectoria por causas segundas, y su honestidad natural en los hombres de las montañas, pues se lleva tan adentro que se arrastra de por vida. Wilder Penfield, gran neurocientífico americano, le dejó estas palabras: era un genio polifacético, impulsado por ese misterioso susurro que lleva a los pocos elegidos de Dios, que los empuja siempre adelante para explorar más allá de los conocimientos existentes, sin reposo y sin más recompensa que saber que han penetrado en la tierra prometida de los descubrimientos. Poco más, solo me queda pedir disculpas por el escaso patrimonio que he podido aportar para esta gran figura científica y humanista que fue Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias.